Decimos y estamos agradecidos, Señor, porque ya es el segundo domingo que estamos celebrando aquí en tu edificio, en tu casa de oración, celebrando tu nombre, exaltando, Señor, tu misericordia y tu gracia que derramas en la vida de cada uno de tus hijos y reconociéndote, Señor, como nuestro único Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Padre nuestro, queremos también alabarte. Rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que nos unjas con ese aceite maravilloso en el que limpie nuestro corazón y nuestro pensamiento para poder elevar tanto nuestros himnos de alabanza como nuestras oraciones hasta tu trono. Que podamos entrar, Señor, a través de nuestras oraciones y cantos, delante de ti, ante tu trono de gracia, para que recibas, Señor, nuestro agradecimiento. Ayúdanos a cada uno a agradecer de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro ser. Y ratificarte, Señor, una vez más, que te amamos, Señor, y buscamos cada día el conocerte mejor, Padre nuestro, para que de esta forma, conociéndote, te obedezcamos, Señor, y hagamos conforme a tu obra cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, bendito eres por los siglos. Amén. La razón de recibir a Jesucristo es arrepentirnos desde el fondo de nuestro corazón de toda nuestra vida anterior. Nosotros hemos, todos, vivido conforme nos ha enseñado el mundo. Y creemos que eso es lo correcto, hasta que encontramos a Jesucristo. Entonces empezamos a entender que muchas de las cosas que hicimos y cómo actuamos no es agradable delante de Dios. Por eso es importante no solamente recibir a Jesucristo, sino permanecer en su palabra. Hoy vamos a predicar precisamente sobre la salvación, que ustedes ya tienen ahora, y la apostasía. ¿Qué quiere decir esto de apostasía? Pues es dejar atrás, es desertar de este propósito que ustedes acaban de declarar hoy. Acaban de declarar que de ahora en adelante el Señor Jesucristo es el Señor de sus vidas. Fuimos esclavos durante nuestra vida anterior, antes de conocer a Jesús, de la maldad del mundo. Así que ahora nuestro Señor Jesucristo precisamente es nuestro Señor. Y como nuestro Señor debemos de obedecer. Vamos a ir conociendo lo que Él desea que hagamos conforme nuestra vida diaria, porque no es nada más del domingo. De ahora en adelante tenemos que esforzarnos por obedecer las enseñanzas de Jesús. Porque cuando empezamos una vida en Cristo, los ataques de Satán son terribles. Más de una vez ante los ataques de Satán desertamos precisamente y volvemos atrás. Porque a Satán no le agrada que vengamos al Señor. Satán vino a destruirnos y a separarnos de la gracia y misericordia de Dios. Y se va a esforzar porque ustedes dejen el camino, como nos ha sucedido a muchos de nosotros. Así que sepan ustedes que van a pasar pruebas, van a pasar tentaciones, y la única manera de superarlas y de vencerlas es permaneciendo en la palabra. No se vence a Satán y a sus demonios con fuerza física. Con la palabra es con la que vencemos las tentaciones. Y por eso es muy adecuado lo que hoy vamos a predicar. Señor y Padre nuestro, te rogamos también que nos ayude, Señor, a abrir nuestros ojos, a estar atentos, Señor, a tu palabra, a lo que tú has, Señor, hoy preparado para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea recibida, entendida
y aplicada en nuestra vida cotidiana. Pues Señor, solamente obedeciéndote es que podemos ser agradables delante de ti. Y nuestro anhelo, Señor, es agradarte. Ayúdanos entonces, Señor, te rogamos a través del Espíritu, que la revelación y la enseñanza que hoy vamos a recibir de ti, Señor, sea bien aplicada, escrita en nuestro corazón, para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Lo rogamos, Señor, humildemente, delante de ti, en el nombre que está sobre todo nombre, el que tú, Señor, nos has revelado. Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vamos rápidamente entonces. Todo cristiano debe tener la seguridad de su salvación, la certeza, la certidumbre de que cuando Jesús vuelva, o bien cuando llegue la hora de nuestra muerte en la carne, debemos de tener la certeza de que iremos con nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que una vez que aceptamos a Jesús, no hay poder humano ni espiritual que nos aparte de su mano. Pero sí nos advierte que nosotros mismos con nuestro proceder podemos provocar que Jesús, cuando nos presentemos delante de Él, no nos reconozca como sus hermanos o sus hijos. Jesús mismo nos dice, no todo el que viene diciéndome Señor, Señor, tendrá entrada en el reino de mi Padre. Y también nos dice que Él puede borrar nuestro nombre que está en el libro de la vida en poder del Padre. ¿Cómo podemos provocar esto? Con nuestra indiferencia y actitud. Cuando hemos encontrado la salvación, nosotros mismos podemos dejar esa salvación. No un poder satánico, ni un poder humano, solamente nosotros. Debemos de honrar, entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 13. Voy a pasarme un poquito para acá para leerla aquí. El que cree en el Hijo de Dios, lo que acaban de hacer ustedes, hermanitas, tiene el testimonio en sí mismo. Dentro de nosotros el Espíritu comienza a dar testimonio del gozo que provoca el tener la certeza de la salvación. El tener muy plenamente en nuestro entendimiento que ya sea que Jesús nos llame a su presencia antes de su venida, o bien que nos toque vivir en el momento del arrebatamiento que poco a poco irán descubriendo, seremos los que ya durmamos en la carne, seremos resucitados para ir con Jesucristo. Y los que permanezcamos aquí en el mundo, seremos llevados a las nubes para venir juntamente con Jesucristo, a que Jesucristo tome posesión de este mundo. Porque todavía, aunque ya venció a Satán, todavía no ha tomado posesión. Hay un tiempo, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. A veces no entendemos esto. Decimos, ¿por qué no viene Jesús? ¿Por qué ya no el Señor toma posesión de su reino aquí en la tierra? Pues porque nos ama profundamente. Desde siempre nos ha amado con ese mismo amor con el que nos creó. Y su voluntad, cuando le dice a Adán y a Eva que se multipliquen, es que precisamente nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos tampoco se pierden. Por eso se prolongan los tiempos. Aquí hemos predicado la maravilla que usted, mamá, tiene, y todos como mamás o papás, tenemos la autoridad y el poder de orar por nuestros hijos y nuestras generaciones.
Y aquí hemos también más de una vez predicado cómo será nuestra tribu cuando lleguemos al reino. ¿Cuántos seremos? Y lo maravilloso es que nos conoceremos, sabremos muy bien, será mi tatarabuelo, será de mi primera generación o la última. Esto es maravilloso. Por eso cuando leemos la Biblia, que ustedes espero que empiecen a leer. Muy bien, cuando leemos en los primeros libros, en Génesis, y vemos que a las generaciones de todos los patriarcas y cuántos años vivieron, a veces nos parece aburrido, pero para el pueblo de Israel era muy importante saber de quién descendemos o de quién descendían ellos mismos, les daba identidad. Hoy lo manejamos como nación, nos da identidad el ser mexicanos y es muy importante, pero muchas veces no le tomamos interés. Aquí hemos predicado que Dios nos conoce como personas, por nombre y apellido. Por eso cuando oramos pedimos nombre completo, porque hay muchas Guadalupes, hay muchas Consuelos, hay muchas Carmelitas, hay muchos Víctor, muchos Jesús, muchos Daniel, en fin. Entonces, Dios nos conoce muy bien por nombre y apellido. Nos conoce también por congregación y nos conoce como nación. Así que, cuando el Señor nos llame a su presencia, debemos de saber que vamos a estar con Él. Algunas veces, cuando una persona muere en la carne, su rostro refleja espanto. A veces tiene una mueca de dolor. Y no sabemos, pero posiblemente sea por el espanto de entonces entender que no irá a compartir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los tiempos se prolongan porque usted oró por sus nietos. Aquí hemos enseñado que usted oró por sus nietos. A mí me maravilla eso. Que no los voy a conocer los nietos de mis nietos, pero la bendición de usted mamá y de usted papá los va a alcanzar para que ninguno se pierda. Así que nosotros debemos de tener la certeza de ser salvos y de que vamos a ir con Jesucristo. Pero también debemos de saber cuáles son o cuál es el camino y el comportamiento que debemos de tener para precisamente alcanzar. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La semana pasada decíamos que cuando empezamos a leer la Escritura, a veces por inquietud propia, a veces porque alguien nos ha enseñado o nos pide que leamos para empezar a aprender, asaltan inquietud de que sí es la palabra, qué certeza tengo de que sí es la palabra de Dios. ¿Quién me dice que después de tantos años en realidad lo que estoy leyendo es lo que Dios dictó a los diferentes escritores durante 1500 años para que hoy podamos conocer de Dios? La respuesta primero viene en la misma Escritura. Afirma más de 2000 veces en el Antiguo Testamento que es palabra de Dios. Y Dios dijo. Y Dios me habló y me dijo, hijo de hombre, escribe esto o escribe aquello. Así que la misma palabra da testimonio. Si nos ponemos un poco rudos en el sentido de comprobar, precisamente la oposición del mundo, la sabiduría humana se opone a la Escritura. Pero Dios más de una vez demuestra la fidelidad de su palabra con actos o con comprobaciones que hace la misma ciencia. Porque la ciencia niega la existencia de Dios en muchos aspectos, y cuando sucede un algo que sí puede comprobar, entonces acepta la palabra. Aquí hemos enseñado que una de esas comprobaciones es la duda que siempre expresaron las personas sobre la virginidad de María. No es posible que María haya podido concebir sin tener una unión carnal con José, su marido. La palabra dice que no conoció a varón
y fue engendrado Jesucristo en su vientre. Y durante mucho tiempo no se aceptó. Los que lo aceptamos es como dogma, es algo que no entendemos. Pero si la palabra lo dice, como Jesús nos enseña que debemos de ser como niños y creer lo que Dios dice, lo aceptamos. Pero hoy la ciencia, que puede inseminar a las mujeres sin tener una relación carnal y pueden concebir las mujeres, hoy sí es muy fácil entender. Entonces sí, lo que fue escrito hace 2000 años es verdad, un poco más de 2000 años. María engendró sin necesidad de tener una unión carnal. Jesús dice que hasta el último de nuestros cabellos está contado. ¿Cuántos millones de cabellos tenemos en nuestra cabeza? No lo sé. Y entonces, ¿puede la ciencia dudar? ¿Cómo es que dice Jesús que hasta el último de nuestros cabellos? Y yo me imagino el día que podamos meter nuestra cabeza en un casco o lo que sea y pueda contar nuestros cabellos, entonces va a decir, sí, es verdad. La palabra nos dice de una forma simple, sencilla, llana. En el principio, todo estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios vagaba sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo, sea esto o sea aquello, y se hizo. No, pero la ciencia dice que no, que es una explosión, es una casualidad, millones de años pasaron y no sé qué. Pero cuando vemos la perfección de este universo, la semana pasada creo que la señora Oli les envió unas vistas de la NASA a través del WhatsApp para ver la Tierra, no sé si lo vieron. ¡Qué maravilla! Las auroras boreales que se ven desde el espacio, el ejército de Dios, las estrellas infinitas. Abraham, ven y mira, alza tu vista. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Así va a ser tu descendencia. Millones de millones. Por eso la vida se prolonga. La vida en la tierra se prolonga porque le hizo una promesa a Abraham. Y la palabra de Dios se cumple. No puede ser quebrantada. Así que el que no cree en la palabra está siendo mentiroso a Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No podemos encontrar la vida eterna de ninguna otra manera. El único que tiene el poder para dar vida es Jesucristo. Sin Él no podemos encontrar esa vida eterna. Por eso nacemos nuevas criaturas. Usted ahora es una nueva criatura. Ustedes dos, como todos nosotros, somos nuevas criaturas. No hemos nacido, los que aceptamos a Jesucristo, dice Jesús, por voluntad de varón. Hemos nacido por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en el Espíritu. La carne no es importante. Es ahora el vestido que tenemos durante el tiempo que estemos aquí, en este mundo que Dios decida que permanezcamos. Pero el Espíritu es el que permanece. Por eso también nosotros expresamos, dormimos. La carne, el vestido que tenemos, vuelve a la tierra. Ahora con la incineración, pues muy rápido. Pero en el pasado, con el transcurrir de los años, nos hacíamos también ceniza. Porque dice el Señor, polvo eres y al polvo volveremos. Pero el Espíritu es el que permanece. Nuestro Espíritu es el que va a continuar en esa nueva vida que Jesús nos da, pero que ya desde ahora empezamos a ejercer. Por eso somos diferentes. Y esto lo van a notar las personas conforme actuemos, conforme hablemos. Si buscamos seguir a Jesucristo como es ahora su promesa, tenemos que buscar imitar a Jesucristo, perdonando,
siendo misericordiosos, dando también instrucción, porque es un compromiso con Dios. Cuando nosotros empezamos a ser instruidos en la palabra, es nuestro compromiso también instruir a nuestros hijos. Yo no sé si tienes más chiquitos, tienes ahorita a tu señorita, pero la responsabilidad de cada padre es instruir a nuestros hijos en Dios, porque así nos lo dice: instruye en mi palabra a tus hijos desde niños y nunca más se apartarán de mi palabra. Y si nosotros somos salvos, deseamos que nuestras generaciones también sean salvas. Y oramos al Señor y le rogamos que también los nietos de nuestros nietos alcancen la salvación de Jesucristo. Es muy importante también entender que muchos de nosotros fuimos alcanzados por el Espíritu de Dios precisamente por la oración que hicieron nuestros ancestros, que no nos conocieron, pero que nos amaron. Porque por eso dice la palabra que los hijos son el tesoro de los padres y los nietos la corona, o a la inversa. Los hijos son la corona y los nietos el tesoro. Así que el tener un hijo cuando tenemos a Jesucristo en el corazón es una maravilla. Por eso transforma nuestra vida. No vemos nuestra vida en el mundo de la misma manera sin hijos que con hijos. Las mujeres, muchas mujeres en el Antiguo Testamento que no podían concebir, oraban incesantemente a Dios, y también sus esposos, porque Dios les concediera el don de dar vida. Así se llama mi cuñada Eva, porque el significado de Eva es vida, porque ustedes, mujeres, son dadores de vida. Y es una maravilla de Dios. Pero el malo hoy enseña que no, muchas mujeres ya no quieren tener hijos, también los varones no quieren tener hijos, y cuando llegan a concebir, lo que quieren es abortar, y hoy se manifiestan delante de los gobiernos para exigir su derecho a abortar, exigir su derecho a matar. Y no nos damos cuenta que estamos matando una vida, porque desde el momento en que usted concibe es por voluntad de Dios. Y Dios quiere que esa vida que usted empieza, mujer, a tener en su vientre, continúe para ser salva. Y no entendemos eso. Así que nuestro arrepentimiento debe de ser de todo lo que hicimos, incluidos quizá estos abortos, con toda conciencia, porque hay veces que se pierde al bebé en el vientre de una mujer por un accidente, porque se cayó, pero hay otras veces, o por una enfermedad que no sostiene bien la matriz, el feto, en fin, pero hay otras muchas que es con toda intención, con toda la conciencia de que queremos dejar que esa vida no continúe. Y esto es, cuando nosotros hablamos del mundo, de lo que nos ha enseñado el mundo, es precisamente cuando decimos es que allá en el mundo esto o aquello. Porque cuando leemos la Escritura, entendemos que la vida es únicamente disponible de Dios. Él decide cuándo dejamos de existir en la carne o no. Pero hoy nosotros nos abrogamos ese derecho de matar a un indefenso, a un inocente. Por eso, si por alguna circunstancia como varones embarazamos a una mujer porque ya no esperamos al matrimonio, que también es algo que hacemos porque es lo usual. En el pasado, hace años, era necesario contraer matrimonio para entonces tener una relación marital.
Pero hoy no, porque el mundo nos enseña que tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. ¿Está usted fuera de onda? O no sé cómo se dice hoy, no es cool, quizá. Si usted, joven, mujer o varón, no tiene relaciones sexuales con alguien, sin casarse. Eso para la Escritura se llama fornicación. Los fornicarios. Los que están de mujer en mujer o de varón en varón, sin tener una unión marital. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Aquí también decimos, enseñamos, no prohibimos nada. Le enseñamos lo que la palabra dice, que no le gusta a Dios, para que usted tome esa decisión. ¿Y sabe qué es lo más importante? Cuando usted empieza a obedecer es por amor. Porque eso es lo que quiere Dios, que sea por amor. Por eso a nadie nos obliga. Hace un rato comenté con ustedes que decía, Jesús toca su corazón. Y ha tocado en el corazón de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está insistiendo. Hasta que por fin le abrimos. Pero no entra en usted sin su permiso. Necesita su permiso Jesús. Busca su permiso para entonces compartir con usted. Es una maravilla que también lo entendemos. Porque siendo Dios soberano sobre todos, podría hacerlo. Pero ya tiene a sus ángeles. A nosotros nos hizo menores que los ángeles. Y nos dio esa libertad llamada libre albedrío, que tristemente no sabemos cómo manejar. La manejamos la mayor parte del tiempo en forma equivocada. Así que, y este es el testimonio que Dios me ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, de sencillo, de transparente nos habla el Señor. No hay forma de tener vida sin Jesús. Es temporal entonces la vida en la carne, pero la que permanece, que es la del Espíritu, tiene el destino de llegar, como es el propósito de Dios, a su reino y disfrutar eternamente con Él en su reino, o también ser condenados también eternamente al lago de fuego. Muchas veces nosotros nada más queremos escuchar la parte hermosa. Queremos desentendernos de esa advertencia. Si no aceptas al Hijo, no tienes la vida. Y muchas veces nosotros pensamos, no es cierto. ¿Cuál otra vida? Ay, qué aburrido vivir eternamente. Porque eso es lo que enseña el mundo. No hay otra vida. Eso le dijo a Eva. No es cierto que te vas a morir. Si comes del fruto vas a ser como Dios. Y cuando viene con Jesucristo al desierto, le dice, bueno, pues ya que tienes hambre y eres hijo de Dios, pues dile que esas piedras se conviertan en pan. Y lo que decía al principio, se vence la tentación con la palabra. Jesús le contesta, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Eso lo dice en el libro de Deuteronomio. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron hambre, el Señor les envió el maná. Un alimento que ellos no conocían ni sus padres habían conocido. Para que sepan, dice el Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de mi boca. Así que es una prueba más de que la Escritura viene de Dios. Jesús manifestó muchas veces Escritura. Basó sus enseñanzas en la Escritura, dando testimonio él mismo de que es palabra de Dios lo que está escrito y ha llegado hasta nuestros días. El 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Son palabras simples, llanas, no son rebuscadas. A mí me maravilla eso. Usted me va a escuchar muchas veces, ustedes ya me han escuchado, mis hermanos, decir que es maravilloso. Es que toda la palabra es maravillosa. Tan simple como maravillosa.
Si crees, dice en otra parte de la Escritura, para el que cree, todo le es posible. Algunos dirán de lo que hemos leído, es que fue el medicamento, es que fue el médico, es que fue cualquier otra. Fui con el brujo, qué sé yo. Damos gloria a quien no lo merece y honra a quien no lo merece. Pero los que hemos conocido a Jesucristo y a Dios sabemos que todo es por voluntad de Dios. A veces no es lo que queremos. A veces deseamos prolongar la vida de uno de nuestros seres queridos. Y en esas circunstancias es también muy difícil aceptar la voluntad de Dios. En esas circunstancias a veces renegamos o inclusive reclamamos. Porque cuando nos sucede a nosotros algo que no nos gusta o que es muy difícil superar, también expresamos, ¿por qué a mí? Lo primero que se nos ocurre es ¿por qué a mí? Si yo me porto bien, si mi vecino o el conocido es perverso y mira que le va muy bien y no sé cuál, es lo primero que reclamamos. Porque no hemos conocido que las pruebas precisamente son para fortalecer nuestra fe. Porque en otra parte de la Escritura nos dice, a nosotros como cristianos todo lo que nos pasa es para bien, aunque más de una vez no lo entendemos y reclamamos. ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me sucede aquello? Porque tenemos una mente corta. A pesar de que Dios nos dé una memoria, tenemos una memoria corta. No vemos hacia atrás y no nos acordamos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Aún muchas veces sin haber aceptado a Jesucristo, porque la misericordia de Dios se derrama en toda la humanidad, nueva cada mañana. Y muchos, todos, aún sin conocer o reconocer la misericordia de Dios, ha actuado en nuestra vida, salvándonos de muchas circunstancias, no permitiendo que nos sucedan muchas otras cosas, a pesar de más de una vez haber visto muy negro el panorama. El que haya sido, a veces de vida o muerte. Muchas veces nosotros decimos que Él no cree en Dios, y siempre hemos dicho, somos mentirosos, como dice la Escritura, porque nos sucede algo, vamos manejando, tenemos un peligro de choque, porque alguien viene sin precaución, porque me quedé sin frenos, porque lo que sea, y tenemos un momento de lucidez antes del choque, y lo primero que decimos, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cree usted o no cree? Porque hay un gen en nosotros que Dios permitió que permaneciera para buscarle. Nosotros tenemos necesidad de buscar a Dios, pero no reconocemos eso. Debemos de honrar al Señor Jesucristo y esforzarnos sinceramente por entender sus enseñanzas y obedecer sus mandamientos. Vamos a 1 de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La mayoría de nosotros, si le preguntamos, ¿conoces a Jesús? Decimos sí, ¿cómo no? Yo doy testimonio siempre. Cuando fui pequeño, mi mamá, como muchas mamás, en tiempos de Navidad acostumbraba a poner su nacimiento. Y entonces yo siendo chiquillo le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la casita? ¿Y qué es eso de la cunita con un muñequito ahí? Me decía, es el niño Dios, es Jesús. Hasta ahí llegaba la explicación de mi mamá, porque no conocía más Escritura. Y nosotros muchas veces decimos, nos conformamos con eso. Ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿le conoce? ¿Realmente conoce usted a Jesús? ¿Realmente sabe del propósito de Jesús para venir a habitar en medio de nosotros? La mayor parte de nosotros no sabemos más de Jesús. Nos conformamos con escuchar una explicación tan ambigua como incompleta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ahora, para guardar sus mandamientos, pues debemos de conocer cuáles son. Aquí quedó trunca una prédica que no he terminado,
como vino la pandemia, hablamos que solamente son 10. Los mandamientos principales de Dios son solamente 10. Y no los conocemos. Podemos ir de referencia y los decimos salteados, pero no les conocemos. Ni siquiera 10 mandamientos. No nos hemos dado ese tiempo de aprender los 10 mandamientos. Pero si exigimos, como ya soy salvo, ya, Señor, porque enseñamos a veces mal. Si usted viene a Dios, su vida va a cambiar. Si usted viene a Dios, sus problemas se van a resolver. Si usted viene a Dios, ya no va a haber más sufrimiento. Y nos vamos nada más con esa intención, con esa conveniencia, ¿no? No, pues si vengo aquí, si me dice mi hermana Consuelo que estando en la palabra todo es color de rosa, pues vengo. Si dice la Escritura que si diezmo, entonces voy a ser muy prosperado, pues voy a diezmar. Y muchos no diezmamos, de todos modos. Pero es nada más el interés, no es por amor. Nos olvidamos del amor, del respeto a Dios, de seguir sus enseñanzas. Eso no entra en nuestro primer pensamiento, si guardamos sus mandamientos. Todo aquel que intenta obtener la justificación por la fe en Jesucristo, sin esforzarse resueltamente por seguirlo y obedecerlo, está muy expuesto a perderse en el momento de la tentación y a apostatar de la palabra. Usted entonces, como no conoce de Dios, y mire que Dios para eso dejó la Escritura, porque Él también nos dice, nos perdimos por falta de conocimiento. Qué flojera nos da leer la palabra, qué flojera nos da de leer la Biblia. Preferimos ver cualquier otro programa de televisión o leer cualquier otro libro, pero la palabra nos da flojera. Nos da flojera participar en un momento de oración, que son 15, 20 minutos. Mi hermana pone 3 alabanzas y después 15 minutos de oración, 20, quizá media hora de oración, dependiendo del número de personas que hay. Y a mí me maravilla ver tantos nombres que son más que esta congregación aquí. Pero todas esas personas han sido alcanzadas por la oración. Porque dice Jesús, ore por su prójimo. Es un gran aliento el ver la respuesta de Dios. Y usted dice, pues, si esto no viene de Dios, entonces dígame de qué es. Porque muchos de ellos quizá no saben que estamos orando, porque usted, como es su familiar, lo puso en oración, pero no le dijo nada porque es incrédulo o incrédula. A veces esas personas no lo saben. Hay otras que sí, hay otras que con mucha vehemencia dicen, no creemos en Dios, pero cuando la estamos pasando mal, ore por mí. Por favor, que oren por mí. Necesito que oren por mí. Y está muy bien orar por los demás, pero decía, debemos de aprender a orar por nosotros mismos. Gracias, mi hermana, así que ya no la ponga, ya la digo. Debemos de aprender a orar por nosotros mismos y por los nuestros, porque la oración es la comunión con Dios, y Dios está deseoso de que tengamos comunión con Él. ¿Por qué decimos que venimos aquí al edificio de Dios? Porque Dios está aquí presente. Y no entendemos que Dios desea que vengamos aquí para alabarle y para Él bendecirnos. Salimos bendecidos de aquí, aunque muchos ni lo entendemos. Y muchos no lo sentimos tampoco. Porque hemos dicho todo el tiempo, estamos en otra cosa, menos escuchando la palabra. Estoy pensando en mi novio, estoy pensando en la novia, en los problemas que cada uno tenemos. No piense usted que es el único que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Decía la señora Oli, más en este tiempo. Ya estamos regresando, pero en forma limitada.
Hay graves pérdidas para muchos. Pero tenemos lo que es más importante. Jesús dijo, no te preocupes por lo que vas a comer o vas a vestir mañana. No es más importante el cuerpo que el vestido, o la vida que el alimento. Y tenemos vida en la carne, y tenemos, aún con limitaciones, tenemos una casa que Dios nos dio, tenemos una esposa, unos hijos, una responsabilidad, que es ese otro tema. Pero tenemos vida. Y decimos, aquí en esta congregación, ninguno fue alcanzado por la enfermedad del COVID. Maravilla de Dios, milagro de Dios en medio de nosotros. No solamente un cáncer, no es la única que ha sido mi hermana sanada de cáncer. Ha habido otros aquí en esta congregación también sanados de cáncer. Por una razón, la comunión con Dios. Porque Dios escucha la oración y no solamente la escucha, la responde. Ya digo, hace un momento, a veces no recibimos la respuesta que quisiéramos. No es lo que le pedimos a Dios también porque no sabemos pedir o pedimos tonterías. No meditamos en lo que pedimos. Así que podemos apostatar de la palabra. Debemos de amar y confesar a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos de una vez al otro, mi hermano. Hijitos, vosotros sois de Dios. Como me encanta, mi hermano Juan ya estaba viejito cuando escribe esto, y con ese amor le habla a la congregación. Hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hace un rato decía, cuando hablamos del mundo, esas enseñanzas mata. Tú tienes derecho a hacer de tu cuerpo lo que quieras. Nosotros sabemos que cuando ya recibimos a Cristo, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Por eso debemos cuidarlo. Esmerarnos por cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. El mundo enseña que no, drógate. Se siente padre tal droga, que yo ya me pierdo. Hay tantas drogas y tan agresivas que yo ya me pierdo. Drógate. Acaba con tu cuerpo. Comete adulterio, fornica, miente, envidia. Usa tu cuerpo porque tienes derecho a usar tu cuerpo, mujer con mujer y varón con varón. Porque desconocemos que la Escritura dice, mujer con mujer y varón con varón es abominación para Dios. Pero el mundo enseña que no. Y hoy si usted se opone a eso es homofóbico, ¿no? Y claman por sus derechos en manifestaciones en todas partes del mundo. Ahora es un orgullo un varón ser mujer y a la inversa, una mujer ser varón. Es mucho orgullo, el orgullo gay, ¿no? Se le llama eso. Y la Escritura dice lo contrario. Por eso, cuando hablamos, es que allá en el mundo es de otra manera, conforme enseña la Escritura, por una razón, por el anticristo. Satanás vino a robar y a destruir y no lo entendemos plenamente hasta que empezamos a leer. Nos robó desde el principio lo que Dios nos dio. Nos dijo, enseñoreen, le dijo a Adán y Eva, multiplíquense y enseñoréense sobre toda mi creación. Y ahora, el que se ha enseñoreado de toda la creación es Satán. Porque nosotros lo permitimos en la debilidad y en la vanagloria de querer ser como Dios. Así que la razón para probar a cada espíritu, o sea, aquí atención, a los maestros,
a los pastores, a todo predicador y a todo aquel que pretenda enseñar la palabra de Dios, es porque muchos falsos se infiltrarán en la iglesia de Dios. Esto será más palpable al aumentar la tolerancia de muchas falsas doctrinas. Tristemente, aquí hemos dicho, en iglesias cristianas, cualquier denominación, no es lo importante, sino que la iglesia cristiana sigue a Cristo, acepta desviaciones sexuales, acepta casar a matrimonios entre mujeres y hombres. No solamente las iglesias, algunas iglesias católicas, también iglesias cristianas, porque tienen un falso predicador. Pero usted, ¿por qué va a esas congregaciones que aceptan eso? Porque le va bien, porque se adapta a las cosas del mundo, y usted no quiere dejar las cosas del mundo, quiere desobedecer a Dios, o no quiere leer sobre eso. Y el predicador no enseña sobre eso, sino enseña sobre los derechos humanos. Porque decíamos hace un momento, usted aceptó hace un momento, como todos nosotros, ustedes aceptaron a Jesucristo como su Señor. Y si es su Señor, pues tiene que obedecerlo, ¿no? Porque entonces no es su Señor. Si usted no obedece las enseñanzas de Jesucristo, es porque no es su Señor. Entonces, ¿sí es su Señor o no es su Señor? Y viene esa lucha terrible. Es que ya lo veo usted en todas partes. Exactamente. Exactamente, porque también está escrito que en el final de los tiempos, y no quiero ser como esos predicadores que dicen ya mañana viene Jesús, pero sí sabemos algo. Jesús va a venir en el momento en que menos lo esperamos. Como en los tiempos de Noé, dice el mismo Jesucristo. En los tiempos de Noé se daban en casamiento y estaban en la fiesta y todo muy padre, todo muy bien en el mundo. E ignoraron el testimonio de Noé. Dicen los que saben que tardó 120 años Noé en construir el arca. Y sus vecinos lo veían trabajando en el arca. ¿Qué sigues haciendo, Noé? Pues el arca que me dijo mi Señor, porque va a venir juicio. Estás loco, hombre, no va a venir. Así estamos hoy. No es cierto, no va a venir. Mira la podredumbre en el mundo. Mira hoy cómo matan. No solamente en el vientre. Cómo descabezan, pues, ¿cómo se llama esto? ¿De cortar la cabeza? Decapitan. Asesinan. Vemos las noticias. ¿Con qué facilidad la gente mata? ¿Con qué facilidad la gente roba? Y decimos, sí estamos mal, pero Jesús no va a venir, todavía no. Tienen que pasar muchas cosas, que la entrevista tiene que manifestarse, que no sé cuál. Se nos olvida que Jesús dijo, yo voy a venir como el ladrón, en el momento en que usted menos lo espera. Usted va en el micro, y en el momento que menos espera se subieron los ladrones para robarle. O quizá usted está a la expectativa. Así deberíamos estar a la expectativa de que viene Jesús en cualquier momento. Aquí he dicho muchas veces, si usted por alguna razón deja de venir a esta congregación, porque se cambia de domicilio, porque ya no le gustó la forma en que predicamos, porque se disgustó con un hermano, por lo que sea, y deja de venir, siempre he dicho, mi hermano, mi hermana, tenga mucho cuidado a dónde van y cómo le van a enseñar. Porque hay muchos falsos. Jesús mismo nos advierte. Déjeme seguir leyendo. Se infiltrarán en la iglesia muchos falsos predicadores de Dios. Se infiltrarán en la iglesia de Dios muchos falsos predicadores. Esto será más palpable al aumentar la tolerancia de muchas falsas doctrinas que niegan la palabra de Dios, que no son bíblicas y que se enseñarán como buenas y aceptables por y para Dios. Es sano que tú hagas lo que quieras. Es sano que tú te comportes como quieras, que hagas de tu cuerpo lo que quieras. Y no entendemos que esa es la obra de Satanás. Es una orden para nosotros, para todos los creyentes, el probar bíblicamente a cualquiera que afirme que enseña la palabra de Dios. Así que les he dicho, a donde quiera que usted vaya,
constate con escritura lo que le están enseñando. Porque hay muchos predicadores que tienen mucho ángel, son muy buenos para expresar, tienen ese don, pero mucho de su enseñanza se basa en una experiencia del mundo y no a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente, es absoluta para enseñar, no necesita compararse. No dude, no debe ser suficiente, o aceptarse simplemente basándose en el éxito de una congregación, milagros o aparente unción, porque recuerde que también Satán hace milagros. Por eso es muy importante probar la palabra. Toda enseñanza debe ser basada con la revelación de Dios en las Escrituras. Jesús nos advierte en los Evangelios 14 veces que vendrán falsos profetas y engañarán a muchos, aún a los escogidos, dice Jesús. No debemos de dormirnos y de aceptar simplemente porque un ministro lo dice o porque presume de tener unción. Debemos ir a la Escritura y constatar. Por eso a nosotros nos gusta mucho poner allí en la pantalla. Vamos a Gálatas 1 del 7 al 9. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solamente hay un evangelio, solamente hay una buena nueva, que el reino de Dios se ha acercado y que Dios quiere que no nos perdamos. Ese es el único evangelio. Lo demás son desviaciones. ¿Qué más dice? Mas si aún nosotros, un predicador, un profeta, un apóstol, porque esto fue escrito en el tiempo de Pablo, mas si a uno de nosotros, él mismo se incluye, o un ángel del cielo, que ya también es quizá una exageración, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldición. Porque aquí alguna vez di testimonio también. Qué miedo tenía yo de pararme aquí al frente antes de que el Señor me dijera, o lo haces porque es mi voluntad y es mi orden para ti. Porque el tropezar, hacer piedra de tropiezo para cualquiera de mis hijitos, dice Jesús. Si tú eres culpable como maestro, como predicador, como pastor, de hacer tropezar a uno de mis hijitos, más te valiera ponerte una piedra de molino en el cuello y aventarte al mar. Así que es una responsabilidad terrible. Por eso es necesario, todo predicador debe pedir que el Espíritu Santo nos unja para que nuestra palabra llegue hasta usted, hasta el fondo de su corazón, no palabra de hombre. Sabemos que somos salvos y el Espíritu Santo está y permanece en nosotros. Vamos a 1 de Juan 3:24, yo voy a querer terminar. Y el que guarda sus mandamientos, atención, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en ese que guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, decíamos hace un momento, usted recibió hoy un nuevo Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos da la revelación. Aquí hemos dicho, usted debe, cuando lea su Escritura, si vence la flojera, hemos dicho, ore al Espíritu Santo, para que Él sea el que le dé revelación y entendimiento. Porque muchas veces no entendemos lo que leemos. Y es otra de las causas por las que nos da flojera leer. Es que me da muchos datos y no entiendo que si Abraham, que si Juan, que si Pedro, que si José, que si David, que si Josué, todo me hago pelotas, no entiendo absolutamente nada. Pero el Espíritu es el que le va a dar revelación. Si usted escudriña, porque dice Jesús, escudriña, busca, y debe de esforzarse para entender. Vamos a 1 de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez aquí nos recalca mi hermano Juan.
Reconocemos solamente si tenemos el Espíritu empezamos a entender la Escritura. No es automático ni es mágico, que a veces también ese es un error nuestro. Queremos entender, queremos inclusive, hay algunas revelaciones un tanto oscuras, si podemos llamarlo así, en la Escritura. Y es lo que más nos llama la atención. ¿Quiere entender usted esas revelaciones que están en la Escritura pero no muy claras? Usted quiere, como es en la primaria, no quiere empezar de primer año, ya quiere en el 6º año entender lo que lleva un proceso. Porque cada vez que usted vaya avanzando en el conocimiento, usted va entendiendo mejor la Escritura y le serán reveladas esas situaciones que usted no entiende. Ejemplos hay muchos de cómo hemos podido superar lo que antes no entendíamos. Pero solamente si permanecemos y nos esforzamos. Queremos nada más venir hoy, escuchar el mensaje y tan, hasta dentro del próximo domingo, y muchas veces no abrimos la Escritura. Decía mi hermano Aarón, que vino por aquí un pastor, si a mí no me gusta que se pongan en la pantalla, porque no sabemos manejar la Escritura. Si veo aquí quién trae Escritura, mi hermana Carmelita trae su Biblia, pero la mayoría de nosotros no trae Biblia. Nos da flojera cargarla, hasta eso, ¿no? Yo traigo mi teléfono. Sí, hoy es una comodidad muy grande. Muchos ya lo traen en el teléfono. Pero yo soy viejito. Primero, ya mi vista no es tan buena. Me canso. A Oli le digo, imprímeme el boletín, que lo tienen también en el teléfono. Yo le pido a Oli, imprímemelo, por favor. Mira, aquí está. No uso tablet, mire, uso viejito, pues soy viejito ya. O sea, soy de la otra generación. Ya muchos traen su tablet, muchos pastores traen su tablet y demás. Yo todavía así, escribo. Así que yo sigo leyendo en mi Biblia. Oli tiene también, aunque ya tiene, bueno, yo soy 10 años mayor que Oli. Así que a Oli todavía le gusta más eso. Tiene también 4 o 5 versiones bíblicas en su teléfono. Y yo tengo más que esos libros, pero en libro. En casa tengo, no sé, yo creo que tengo 14 o 15 Biblias que consulto, una con otra. Soy viejito, así es como aprendí y así es como estoy. Segunda de Juan 2, del 24 y 25. Primera de Juan 2, 24 y 25, ¿verdad, mi hermano? Es el que me falta. Debemos en la Escritura permanecer inamovibles y de esta forma, sin movernos, es decir, sin dar paso atrás. Dice el Señor que debemos de permanecer, y el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Debemos de estar inamovibles en la palabra y tendremos la certeza de la vida eterna. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Una y otra vez nos habla de la vida eterna en la palabra. Esta es enseñanza sobre la certeza de la vida eterna, de la salvación. Ya se hizo tarde. Debo hablar el próximo domingo sobre la apostasía. Cómo apostatamos sin darnos cuenta y empieza a enfriarse nuestro espíritu. El alimento del espíritu es la palabra. Si lo comparamos con el alimento del cuerpo, si no nos alimentamos, pues nos debilitamos. Y no nos damos cuenta que con el espíritu pasa lo mismo. Si no le alimentamos de la palabra, se va apagando. Está débil, está enfermo inclusive. Muchos de nosotros podemos hablar de un espíritu enfermo. Nos pasa a muchos que estamos durante un tiempo en la palabra y después por cualquier causa le dejamos. Hasta que el espíritu en realidad ya no responde.
con nuestra actitud, con nuestro decíamos en la mañana, agradecer es importantísimo. Porque Dios es el Dios de toda gracia, nos pone todo delante. Pero nosotros no lo reconocemos y mucho menos le agradecemos. Dice el salmista, es bueno anunciar la misericordia de Dios cada mañana y por la tarde reconocer su fidelidad. Cuando se sienta a la mesa, es importante agradecer. Cuando llega a casa después del trabajo, es importante agradecer. Cuando usted despierta a un nuevo día, es importante agradecer. Poner en manos de Dios su día, para que usted vaya con confianza. Hay problemas, desde luego que hay problemas. Pero usted va con la confianza de que Dios va con usted. Como David, yo no vine aquí por mí mismo a enfrentar a Goliat, vine en el nombre de mi Señor. Así que cuando usted va en el nombre del Señor, en su vida cotidiana, todo va resultando, aún en las peores pruebas, aún en las peores dificultades. Si Dios está en usted, usted sabrá perdonar. Si Dios está en usted, usted sabrá dar amor. Si Dios está en usted, usted podrá ser misericordioso también. No perdonamos, no somos dadivosos, no somos misericordiosos y queremos tener a Dios. Y queremos que Dios ejerza su poder en nosotros. Porque pensamos que con el hecho de aceptar a Jesucristo, lo demás ya es gratuito, sin esforzarnos en nada. Si queremos imitar a Jesús y seguir a Jesús, pues tendremos que ser perdonadores. Jesús siempre dijo, no solamente alivió el mal de una enfermedad, Él dijo, tus pecados te son perdonados. Al hombre que bajó paralítico desde el techo, le dijo, tus pecados son perdonados. A la mujer adúltera le dijo, tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. Así que en esta nueva vida en el Espíritu tenemos que esforzarnos por ya no pecar, reconociendo lo que a Dios no le agrada. No mienta. Usted era muy dado a mentir, ya no mienta. Usted era muy dado a engañar, ya no engañe. Usted era muy dado a envidiar, ya no envidie. Usted era un ladrón, ya no robe. Usted ame la vida, ame a su prójimo, ame a sus enemigos. Dice Jesús, ora por tus enemigos, ora por tu competencia. A veces nos enoja la competencia, pero oremos por nuestra competencia en el rama en el que usted esté. Porque de la bendición que Él tenga, a pesar de que a usted le parece que es perverso, usted también es bendecido. Es un descubrimiento que usted debe hacer. Cuando ora por su competencia de al lado, de la derecha, de la izquierda, usted alcanza bendición. En algún momento usted se da cuenta de la bendición que usted alcanza también al orar por el que aparentemente es su enemigo. Hay sabiduría en todo lo que Jesús nos enseña y sobre todo verdad. Así que usted es salvo, sí, porque aceptó a Jesucristo. Pero no se arriesgue a que cuando nos presentemos delante de Jesús nos diga, siervo inútiles, apártense de mí, porque nos dio dones, muchos dones, y no los usamos para la honra y gloria de Dios. Lo usamos para nuestro beneficio personal, pero no queremos honrar al Señor, dando palabra, ayudando al prójimo, etc. Si alguno trae ofrenda, voy a orar por su ofrenda. Vamos a poner aquí el cesto para que lo pongan ahora que salgamos. Y vamos a dar por terminada porque ya me extendí también. Señor y Padre nuestro, bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta palabra.
Señor, ayúdanos a entenderla. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo que nos has dado nos ayude a tener revelación y a comprender que si bien hemos sido salvos, no es suficiente el que nos conformemos con saber que Jesucristo es nuestro Señor. Que aceptemos que para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, debemos de empezar a actuar en nuestra vida cotidiana conforme es tu enseñanza, a obedecerte, a arrepentirnos de todo nuestro corazón por lo que hemos hecho mal y a prometerte firmemente, Señor, que dejaremos atrás ese comportamiento, el que haya sido. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, nos conoces por nombre y apellido. Y Señor, sabemos que estamos nombrados en tu libro de la vida. Nuestro nombre está escrito allí en tu libro de la vida. Es nuestra oración, Señor, que no seamos borrados y que podamos disfrutar de esa vida que tú nos prometes y que hoy hemos estudiado. En el nombre de Jesús, Padre, bendice y santifica también la ofrenda de tu pueblo. Señor, conforme al corazón de tus hijos, cada uno se ha propuesto ofrendarte. Diezmos y ofrendas están delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendice los corazones alegres que dan aún en la estrechez. Siguen dando, Señor, en humildad y en obediencia, porque, Padre nuestro, hemos entendido que de lo que tú nos das, hemos de devolverte. En el nombre de Jesús, bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Permítenos ir en paz, estar con bien como hasta hoy nos has guardado en el hueco de tu mano. Y también, Señor, te rogamos que nos des la bendición de poder encontrarnos de nuevo el próximo domingo aquí en familia, delante de ti. En Jesús, tu Hijo amado, Padre, muchas gracias. Ahora vamos a... déjeme hacer un comentario, porque en los últimos días que venimos hicimos un formulario. Algunos opinaban sobre la bendición que declaramos aquí cada domingo, que fue enseñada por nuestro Dios y Padre a Moisés para que Moisés la enseñara a Aarón. Y la semana pasada di una bendición que no es esa, y por ahí me dijeron, y la bendición de cada domingo, y la tuve que poner en la pantalla. ¿La pones, mi hermano, por favor? ¿Ya está? Vamos a eso. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y tenga de cada uno de nosotros misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en cada uno su paz. Bendito eres, Señor, en Jesús tu Hijo amado, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias porque sabemos que permaneceremos en ti. Te alabamos, Padre, con un corazón simple. Amén. Gracias, mis hermanos.